Vamos a dar inicio con la presentación de este producto de un trabajo de investigación que está enmarcado en el Seminario Permanente de Investigación de la UPNESH Unidad Juárez. El día de hoy nos acompaña la maestra Diana Elizabeth Soto Méndez, docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez, para compartirnos los resultados o parte de un trabajo de investigación que está realizando en coordinación con otros académicos titulado Estrategias Integrales de Conciencia para mejorar el aprendizaje de matemáticas en alumnos de primaria. Les leo un poco de la semblanza de la doctora Diana Soto. La maestra Soto tiene una formación académica licenciada en Educación Primaria en el Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez. Tiene una maestría en Educación con acentuación en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un doctorado en Educación en la Universidad de Durango y un postdoctorado en Divulgación de la Ciencia en el Instituto de Formación Internacional Tlaquepaque, Jalisco. Y también un postdoctorado en Investigación en Educación Superior en el Instituto de Formación Internacional Tlaquepaque, Jalisco, y una certificación en Recursos para la Redacción y Publicación Científica por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos de Arequipa, Perú. Su desempeño laboral está como directora de escuelas de primaria en Ciudad Juárez, docente investigadora y coordinadora de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez, y coordina el área de formación continua, que ha sido coordinadora en otras gestiones de formación continua y responsable de investigación a nivel estatal en la UPNESH. También tiene algunas otras actividades que destacan su trayectoria y currículo, como ser miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología, en la Red Durango de Investigación Educativa y Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. También ha sido miembro de investigación en procesos de pensamiento matemático y gestión educativa. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente y tallerista con investigación sobre gestión de procesos de aprendizaje y desarrollo de pensamiento matemático. Y también ha sido autora, articulista de publicaciones en revistas nacionales como internacionales, en revistas especializadas en materia de educación. También ha trabajado o ha participado en el diseño e implementación de cursos y talleres de desarrollo de pensamiento matemático, gestión y evaluación educativa, y ha sido también participante en el diseño e implementación de cursos sobre elaboración de proyectos, artículos científicos y procesos de investigación y otros temas educativos. Y también ha sido parte del diseño, formado parte de equipos de diseño del programa de formación continua de la UPNESH y también evaluadora nacional del desempeño docente y directiva. Entonces, este es el currículo, la trayectoria de la doctora Diana Soto, y que hoy nos viene a compartir esta experiencia de investigación, y sin más preámbulos le cedemos la palabra a la maestra para que nos comparta esta experiencia. Muchas gracias, para mí es un gusto, un honor estar aquí compartiendo este producto de una investigación que realizamos el año pasado, un equipo conformado por su servidora, el doctor Margarito Amaro y el doctor Zacarías Gutiérrez. Esta investigación, que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas, y más que la enseñanza, se enfocó en buscar estrategias para mejorar el aprendizaje de matemáticas de los niños de primaria. Esta investigación es como la secuela o la segunda parte de una investigación que se hizo aquí en UPNESH con alumnos de la maestría en educación básica. Se buscaba justo eso, o sea, mejorar sus procesos, tener mejor aprendizaje, quitar o bajar niveles de estrés, en fin. Entonces, una vez que rescatamos algunos de esos elementos, entonces ahora sí nos enfocamos con niños de primaria, de primero a quinto grado. Generalmente no trabajamos con sextos o con los últimos grados, porque si queremos dar algún tipo de seguimiento es muy complicado, porque pues ya se van de la escuela. Entonces así pues nos permite todavía tenerlos cautivos para cualquier otro proceso. Entonces en eso nos enfocamos nosotros, en mejorar el proceso de aprendizaje de los niños.
Déjenme ver cómo está. Hablamos, ¿no?, de que ahora con la NEM y con las nuevas metodologías, y en fin, aún con nuevas metodologías o nuevas propuestas, seguimos enseñando matemáticas con prácticas tradicionalistas. O sea, todavía el maestro no se logra separar, ¿verdad? No nos logramos separar de prácticas tradicionalistas, y no solamente en el área de matemáticas, en primaria en general, inclusive aquí mismo, ¿no? O sea, todavía tenemos a veces esas prácticas o sistemas tradicionalistas. Entonces buscamos una metodología transformadora que promueva estrategias integrales de conciencia, es decir, que el niño o la persona, ¿verdad?, en general, en este caso pues fue enfocado en alumnos de primaria, pero que la persona en general pues tenga o se forme con ciertos valores, o sea, que sean compasivos, que sean empáticos. Sí hay que ser competitivo, pero no en una competencia insana, sino en algo empático, crítico, y sobre todo que desarrollen habilidades para hacer frente a situaciones de la vida cotidiana. Generalmente se enseña cualquier área como de manera memorística o teórica, y el alumno no logra, en la mayoría de las ocasiones, aplicarlo en situaciones de su vida cotidiana. Un ejemplo palpable o un ejemplo así como muy recurrente, que nos enseñamos a sumar, a restar en el aula, y cuando van a la tiendita o el puestecito escolar no saben comprar algo, no saben cuánto, llegan con 5 pesos y no saben qué les va a alcanzar con lo que ellos traen, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles. La problemática pues es el aprovechamiento en procesos matemáticas. Es una problemática no solo en México, sino en otros países. Esto del aprovechamiento o el logro académico en español y matemáticas es una cosa que siempre hemos tenido el problema, ¿no? O sea, siempre tenemos rezago en español y matemáticas. Entonces, y no nada más aquí, les digo, en todo el mundo, ¿no? O en varias áreas del mundo. En México destacan como prioridad saberes y pensamiento científico. Específicamente se promueve el cálculo mental, pensamiento matemático. Sin embargo, existen situaciones dentro del desarrollo integral de los niños, particularmente aspectos emocionales, que también afectan significativamente el rendimiento escolar. Entonces, no nada más es enfocarnos al área académica o del proceso, sino también a la parte emocional, que sí afecta el rendimiento escolar de los alumnos. Los objetivos que nosotros presentamos para esta investigación fue fomentar en los estudiantes habilidades metacognitivas, emocionales y sociales que favorezcan su comprensión matemática. Nos enfocamos en comprensión matemática porque es un área que venimos trabajando como parte del equipo. Y aparte, bueno, ahí como pueden ver en los logos, pues participamos con esta investigación en este congreso de enseñanza y aplicación de las matemáticas en la UNAM. Entonces está enfocado en matemáticas. Pero igual se puede hacer para cualquier área, como lo hicimos con los alumnos de la MEP. Dos objetivos particulares. Uno es identificar las principales estrategias integrales de conciencia que puedan aplicarse en la enseñanza de las matemáticas en alumnos de primaria. Y la otra es evaluar el impacto de dichas estrategias en el desempeño matemático de alumnos con rezago en esta área. Las preguntas, bueno, sería responder qué efecto tiene la aplicación de esas estrategias en el rendimiento académico de los alumnos, y cuál es la variación de los resultados de evaluaciones matemáticas antes y después de aplicar esas estrategias, y las diferencias estadísticas, ¿no?, que se verían. Como pueden ver, esta es una investigación de corte cuantitativo. La parte cualitativa la hicimos en esa investigación con los alumnos de la MEP, pero esta ya la hicimos de corte cuantitativo, es decir, bueno, aquí vienen algunos autores, ahorita me regreso. Es un paradigma positivista, ¿sí?, enfoque cuantitativo. La mayoría de las investigaciones que desarrollamos en la UPNESH son de corte cualitativo, ¿verdad? Son pocas las que realizamos aquí. Pero bueno, en este caso pues era una investigación algo más corto. Queríamos ver, nada más medir, valorar el impacto que tenían esas estrategias, y por eso se hizo con este enfoque. El nivel de análisis es descriptivo e interpretativo.
El diseño metodológico, bueno, es una investigación básica, aplicada, cuasi experimental, dentro de los niveles de la investigación experimental. Este es como el más bajito. Hay ya procesos un poco más complejos, este es de los más bajitos. La técnica de recolección de datos, como una de las preguntas lo decía, queríamos ver cómo estaban antes y después de aplicar o trabajar con ellos esas estrategias de pensamiento. Así hicimos la recolección de datos, aplicamos un test antes de aplicar las estrategias, se aplicaban las estrategias, se trabajó con los niños y luego ya se aplicó un post-test. El análisis de datos se hizo con un programa estadístico, el SPSS, se hace análisis estadístico, y los participantes fueron 60 alumnos de primero a quinto grado de una escuela primaria aquí en Ciudad Juárez. Bueno, regreso a los autores. Bueno, aquí manejamos algunos ejes temáticos como estrategias integrales de conciencia, algunos enfoques, por ejemplo, metacognición, educación socioemocional, mindfulness en el aula. De estos enfoques se aplicaron 5 estrategias, o sea, 5 enfoques diferentes, ¿sí? Por ejemplo, se aplicó algo de educación socioemocional, de mindfulness, inclusión, aprendizaje central del alumno, o sea, ya se aplicaban algunos ejercicios donde los niños aplicaban, por ejemplo, el mindfulness en el aula, ¿no? Y hacían ejercicios de respiración, de centrarse, juegos, demás, que ayudaban a estos 3 ejes, que son las estrategias integrales de conciencia, el rendimiento académico y la atención al rezago escolar. Entonces, esas estrategias integrales de conciencia son las que se aplicó directamente con ellos. Y ya valoramos, bueno, otros aspectos. Dentro de los resultados, pudimos ver que hubo un avance significativo en el aprendizaje de las matemáticas entre la primera y segunda aplicación del sistema CISAT. CISAT es un sistema de alerta temprana que ya es así como pues, muy usado en todas las escuelas, pero bueno, nosotros quisimos también valorarlo, pero nosotros lo aplicamos directamente porque pues es muy sabido, ¿verdad? Que a veces el maestro al inicio dice, pues todos están mal, ¿verdad? Todos están bajitos. Y luego ya empieza el curso y ya después ya vemos toda la mejora que hubo. Entonces nosotros aplicamos directamente el CISAT con los alumnos. Aquí se mide, bueno, cálculo mental, algo de lectura, comprensión lectora y escritura de textos. Nosotros nada más nos enfocamos en el cálculo mental. Entonces, de los 60 alumnos participantes, a partir de esta aplicación de estrategias de conciencia, tuvimos un avance del 78% en cálculo mental y algunas habilidades matemáticas. ¿Sí? Les digo, fue algo cortito, algo que queríamos ver, ¿verdad? Si había funcionado con los adultos, qué tanto podía funcionar con los niños. Tenemos ese grupo de 60 alumnos y pues vemos que sí nos funciona, ¿verdad? Sí funciona el ir aplicando algunas estrategias de conciencia o de educación socioemocional en los niños, pero de una manera muy centrada, o sea, muy directiva, o sea, más bien, o sea, dirigida a los temas que queremos lograr. No estábamos enfocados en que llegábamos y les dábamos una clase de matemáticas, no. O sea, nuestra intervención fue en el sentido socioemocional, ¿verdad? Medimos esta parte, pero nuestra intervención con los niños era meramente socioemocional. O sea, nunca llegamos y les dimos una clase de matemáticas o ejercicios, no. O sea, matemáticas no lo tocamos, nada más lo medimos, ¿verdad? Pero todo estaba centrado a esas estrategias, manejo del estrés, manejo de emociones, respiraciones, ese tipo de cosas que pareciera que los niños no están muy enfocados en eso y sin embargo tuvimos resultados muy bonitos. Teníamos niños de primer año, por ejemplo, haciendo ese tipo de respiraciones o tipo de meditación, entonces veíamos, ¿verdad?, cómo lograban controlar. Ya después decían hasta en el recreo, ¿no? Decían los niños, algo pasaba, tú no más respira, tú enfócate, o sea, cosas así que les decían el maestro, el doctor Zacarías, que es el que está enfocado en este tema, les decían, ¿no?, al momento de hacerlo. Trabajamos con música, llevaban ritmo, o sea, cosas de estrategias de ese tipo fueron es lo que aplicamos con los niños. También se evaluó algo de las inteligencias múltiples. Obviamente, después de cualquier intervención, las inteligencias se mueven
Pero aquí, por ejemplo, de las que vimos que más subieron fueron la inteligencia musical. Les digo, se trabajó mucho con música con ellos, y música no así moderna, ¿verdad? O sea, música instrumental, música andina, ese tipo de recursos, donde también los niños tocaban algún instrumento, o con toques o con algún ejercicio hasta con el mismo cuerpo, ellos la trabajaban. Se elevó también la inteligencia espacial visual, ¿verdad? Que bueno, para los niños pues es muy importante, y y la kinestésico corporal. Sí, esa pues ya la traen de por sí, eso de moverse y todo, pero bueno, tener control sobre su cuerpo también es importante, no andar como reguiletes por todos los salones o por la escuela, sino tener ese control, ¿verdad? De su cuerpo para algunas cosas. De las que menos, bueno, es la inteligencia naturalista, bueno, porque no tocamos ese tema, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si empezamos a aplicar alguna estrategia que tenga que ver con ese tema, pues también se elevaría. Bueno, dentro de los resultados, la parte cuantitativa, bueno, se encontró un avance del 12.62% en promedio en las inteligencias, tal como se muestra en esta figura. La hipótesis es aceptada de forma favorable con un 95% de confianza. Dentro de la discusión, o sea, ¿qué logramos recuperar? Bueno, la importancia de la investigación, bueno, tenemos tres temas, ¿no? La importancia de la investigación, la metodología de estudio y los resultados por sí mismos. Hacer investigación, o cuál sería la importancia de hacer investigación en este tema, pues desarrollamos capacidades de análisis y pensamiento crítico, aumenta la capacidad mental, mejora su aprovechamiento en matemáticas y en el rendimiento escolar en general. Les digo, nosotros nos enfocamos en matemáticas, pero si sacamos o recuperamos resultados en otras áreas, seguramente también se obtuvieron. Incrementan su capacidad de memoria y creatividad, no de memoria de que se aprenda, ¿no? Algo tablas de multiplicar, por ejemplo, en memoria, sí, lo lograron con más facilidad, pero hablamos de una memoria de situaciones y de recursos que les pueden servir, y son conscientes de sus actitudes personales. Les digo que ellos mismos, cuando pasaba algo, ellos mismos decían, ándale, respira, o haz algún movimiento, o a veces hasta se acostaban, ¿no? En el salón o en el patio. Entonces, ejercicios que hicieron durante la intervención, que bueno, fueron conscientes y ahora los aplican en su vida cotidiana. En cuanto a la metodología de estudio, pues es una evaluación de estrategias integrales de conciencia a través de y de las inteligencias múltiples. Se emplearon cuestionarios a escala Likert, ¿verdad?, para recuperar esta información. CISAT, se evaluó el cálculo mental y habilidades de pensamiento matemático. En cuanto a los resultados generales, bueno, al aplicar estas estrategias, mejora considerablemente la explicación o evidencia, se puede encontrar las diferentes manifestaciones intelectuales en el comportamiento y calificaciones de los niños, ¿sí? O sea, hablamos de calificaciones no tanto de la boleta, ¿verdad?, sino de cuando aplicaron CISAT, cuando hacían algún tipo de ejercicio, pues que tenían mejores resultados. Conclusión, pues se puede argumentar que las estrategias integrales de conciencia, fundamentadas de manera científica, mejoran el aprovechamiento de matemáticas de los alumnos con rezago educativo, ¿sí? Parte del informe de esta investigación que realizamos con este grupo de alumnos, y bueno, fue parte de lo que presentamos en la UNAM ahora en mayo de este año. Pues una experiencia muy bonita, porque en la UNAM, bueno, en la escuela, vamos, en la facultad de matemáticas, pues todos están centrados en algoritmos y en curvas y en pruebas y no sé qué. Entonces, cuando veían que nosotros llevábamos aplicadas las matemáticas o medidas o algo, o sea, algo de matemáticas, pero con este tema y con niños, decían, ay, qué padre, o sea, todo lo que nosotros hacemos acá llega, pero ya ustedes al bajarlo o al trabajarlo con los niños, pues es muy diferente, ¿no? Entonces sí, o sea, ellos trabajan pues la parte propia, ¿verdad?, de lo que es matemáticas, pero dice, ver cómo esto llega a los niños y cómo lo aplica y cómo pueden mejorar en áreas
por ejemplo, lo emocional, pues es muy grato para ellos. Entonces, pues fue parte de la actividad y pues es algo que queríamos compartir con ustedes, ¿verdad? Para que ahorita escuchar al profe Manuel que decía, ven, estamos viendo estadística, estamos viendo la parte cuantitativa de la investigación, sí se puede, o sea, no estamos cerrados a hacer solamente investigación cualitativa aquí en la universidad, que sí es como que el rumbo, ¿verdad?, que tenemos, pero podemos rescatar resultados cuantitativos y a lo mejor a partir de aquí hacer profundizar en determinado tema. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora un espacio para el diálogo. Si alguien tiene alguna inquietud al respecto de lo que nos ha compartido la doctora Soto, adelante. Me gustaría a mí, ya que coincidió que estamos viendo ahorita la temática en clase, que vean el ejemplo de que hay investigaciones de alta gama que están siendo utilizadas de manera cuantitativa. Y me preguntaba yo, ¿por qué fue de manera cuantitativa? Ahora que comenta la maestra que fueron de la UNAM, pues se me hace un medio de comunicación muy apropiado con la Facultad de Matemáticas a la cual se están dirigiendo. Claro que se siente el espíritu cualitativo en el trabajo, pero me parece una muy buena comunicación para personas que están acostumbradas al lenguaje matemático, y esa es una de las habilidades que aprenden en la universidad pedagógica. Aunque utilizan diferentes métodos, todos tienen una guía y tienen un poquito de su espíritu en el trabajo y encuentran la manera de enfocarlo. Me gustó mucho eso. Sí, y le digo sobre todo que esta investigación, o sea, ya es la segunda parte, o sea, dijimos, bueno, hicimos investigación cualitativa sobre el tema, no matemáticas, ¿verdad? Era sobre las estrategias de conciencia, cómo repercuten en nuestros procesos educativos. Entonces, cuando vimos que pues, son adultos, dijimos, funciona y todo, dijimos, bueno, ¿y los niños? O sea, ya habíamos aplicado alguna actividad, sobre todo kinestésica, o sea, alguna estrategia meramente matemática, pero de manera kinestésica con los niños, y si veíamos mejoras, dijimos, bueno, y si aplicamos estas mismas, nada más que por los tiempos, pues no era lo mismo hacer todos los registros y todo, pero de ver, o sea, de valorar algo más rápido, por eso utilizamos este enfoque, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Comentario? No. ¿Por qué se le llama así, doctora? ¿O por qué las llamaron así como estrategias integrales de conciencia? Porque se trabajaba la educación holista. Entonces, a veces mucha gente, cuando hablamos de educación holista, piensa así que son cosas de hippies y de fuman cosas y eso. Entonces, nos enfocamos como al contenido. Entonces decíamos, bueno, en lugar de manejar las estrategias como las maneja la educación holista, dijimos, bueno, estrategias integrales de conciencia, o sea, cómo pueden integrar sus diferentes niveles de conciencia a través de esas estrategias. Entonces fue como, ese sí fue un término que nosotros nos adecuamos, ¿verdad? Porque sí, hacía mucho ruido cuando platicábamos del holista, así como que, bueno, ¿y eso qué? ¿O cómo? Y luego hasta decían holístico, ¿no? O sea, es diferente. Entonces dijimos, bueno, en lo que nos estamos centrando es en integrar la conciencia, o que logren integrar niveles de conciencia. Sí, o sea, no nada más se queden como en lo superficial, sino que también vayan al ser, o sea, de esas diferentes etapas. Por eso lo nombramos así. Para que vean que también pueden hacer sus propios conceptos, ¿verdad? Obviamente no van a sacar palabras así de la nada, o sea, obviamente recuperan de la parte teórica, ¿verdad?, de los estudios, pero también pueden ustedes hacer sus propias adecuaciones en cuanto a conceptos, algo que a ustedes les funcione para determinado proceso. Maestro. Sí. Hay un estudio muy famoso que es el estudio Hawthorne. Ese se hizo en Estados Unidos
cambiando las variables de las personas que trabajaban en un contexto específico para ver si eso incrementaba la productividad. Entonces hicieron este tipo de estudios, un tipo pues, experimental, donde tienes una variable, la modificas y luego ves los efectos, ¿no? Aplicaron su estrategia y efectivamente se dio cuenta de que mejoró la performatividad de las personas, ¿no? Y ya cuando empiezan a averiguar, bueno, entonces el asunto de nuestra estrategia es válida y la vamos a reproducir. Y cuando reproducen la estrategia fracasa. Y lo que se dieron cuenta es de que efectivamente no era la estrategia, sino que esas personas habían incrementado su desempeño porque habían sido vistas, porque habían sido consideradas, habían sido incluidas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo le haces en el estudio para, por ejemplo, está mindfulness? Y mindfulness es esto, estar presente, poder hacer una reflexión más sistemática de mi propia persona, manejar mis propias condiciones internas, ¿no? Y yo se lo propongo al niño y efectivamente el niño está, digamos, trabajando en este entorno, pero al mismo tiempo se está sintiendo visto, atendido, acompañado, porque sabe que es parte de este estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminas lo que se conoce el reto del ceteris paribus en un estudio cuantitativo? O sea, ¿cómo eliminas ese ruido entre qué fue lo que generó el incremento? El hecho de que ellos participaran en investigación y que se sintieran acompañados, o el ruido de la estrategia en sí, del mindfulness, para que pudiera afectar. Y enseguida, ¿cómo se justifica el diálogo teórico entre el incremento y la participación de mindfulness en ese incremento? Nosotros hicimos dos estudios previos, hace algunos años, o sea, como que hemos estado poniendo el dedito en la llaga en ese sentido, ¿no? Cuando regresamos de pandemia, estaba como el boom bueno, el maestro, porque estuvo enfocado a los maestros. Y decíamos, ¿cómo le hacemos? O sea, el maestro va a regresar al aula, va a regresar a las clases después de pasar este proceso virtual, en línea, no sé. Y trae todo ese nervio, ¿no? Tuvimos casos de maestros que no querían regresar, o sea, ya tenían temor a la parte presencial. Entonces había un diplomado en ese tiempo que ofreció la SEP, que hablaba sobre la educación socioemocional, decía hacia el regreso a clases, y les digo enfocado a los maestros. Entonces lo que nosotros hicimos fue aplicar estrategias muy parecidas a estas, se aplicaron de manera virtual, fueron como 5 o 6 sesiones, pero en cada sesión medíamos el estrés percibido. O sea, no era el estrés que te pueden manifestar. O sea, obviamente aquí pues manejamos otro tipo de mediciones, pero ahí hay un test de Cohen y él maneja el estrés percibido. Entonces, dependiendo de las situaciones y de la dinámica que se presentaba, había más, o sea, disminuía a veces muy poquito y a veces más. Generalmente sí disminuía por ese sentido de que el maestro, como lo que comenta el maestro Ríos, de que el maestro al sentirse visto, atendido, pues ya, o sea, ya es un pasito. A lo mejor no es la estrategia en sí, sino el ser atendido. Sin embargo, sí mejoraba, o sea, ese test va midiendo o va valorando diferentes acciones. Y ahí sí logramos ver que había sí situaciones donde el maestro decía, pues me están atendiendo, pero también él lograba reflexionar sobre que algunas de las estrategias servían para manejar ciertas situaciones, por ejemplo el miedo, ¿no? A cómo llego, como estar en el aquí y en el ahora, o sea, o el miedo a que yo voy a estar aquí, no voy a ver a mis hijos todos los días y si les llega a pasar algo, si se contagian, o sea, cosas de ese tipo que muchos maestros tenían. Entonces sí logramos ahí, en ese ejercicio, separar. No voy a decir que logramos el saber, ¿verdad? O poder quitar ese ruido, pero sí pudimos valorarlo o evidenciarlo un poquito más. Otro ejercicio, ese fue hace más tiempo, hicimos algo así con los niños, que eran estrategias, esas no eran de educación holista ni de nada de conciencia, esas eran meramente matemáticas, pero eran ejercicios, eran actividades kinestésicas, se trabajaba con ellos el abaco japonés, pero en lugar de trabajarlo con
con el ábaco en físico, los niños eran las cuentas, entonces hacíamos las filas y ellos decíamos algún número y ellos eran los que se movían. Ahí los alumnos con los que trabajamos también fueron alumnos, esa vez sí fue de primero a sexto, eran los focos rojos que les llamábamos nosotros, ¿sí? A ellos les sabían, o sea, sabían porque se conocían, eran los más tremendos de la escuela, eran los que en algún momento habían traído alguna navaja, querido golpear a alguien, o sea, eran los niños que si no se les atendía algo en ese momento, directo al reclusorio, iban a ir a dar en un futuro. Entonces, trabajamos con ese tipo de alumnos. Igual, o sea, ellos se sentían parte, o sea, decían, me sacaron a mí, no sacaron al más listo del salón, me sacaron a mí. Entonces, al principio sí notábamos así su rebeldía, pero conforme se fueron aplicando las actividades, porque se trabajó con educación física, el doctor Margarito que trabaja en Ábaco, y ahí les digo, no había nada de esto emocional, pero sí el sentirse parte de, y todo, se ayudaban ya entre ellos, o sea, ya no era como que querían golpear al otro por no hacer algo bien, sino ya lo ayudaban, se mostraron pues estas situaciones de compasión, de solidaridad entre ellos, con una actividad que no tenía nada que ver con lo emocional. Sin embargo, sí estaban incluidos los niños. Entonces, sí se puede ver, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que ser la estrategia per se, pero sí el hecho de aplicarlo, de hacer algo, mejora la otra parte. Entonces decimos, bueno, a lo mejor no logramos separarlo completamente, como para decir, sí fue la estrategia en sí, así específicamente. En este caso sí, en este caso siento que sí, porque no aplicamos otra cosa. Fue esa parte nada más, ¿verdad? En otras posiblemente hubo esa combinación, entonces habrá que seguir haciendo estudios y estos experimentos como para ir sacando, bueno, y si quitamos esas estrategias y lo hacemos de otra manera, para ir pudiendo descubrir, ¿verdad? La cosa es ir avanzando y ir haciendo algo para mejorar o promover algo en la parte educativa. ¿Algún otro comentario? ¿Participación? Maestro. Yo voy otra vez. Sí compro que, digamos, una condición emocional más relajada y más tranquila y una posibilidad de, digamos, de abordar de manera más integral los problemas matemáticos le den mejor oportunidad a los muchachos de aprender matemáticas. O sea, sí me suena esa correlación, o sea, sí la acepto. Pero creo que el origen, o una buena parte del origen del rechazo que tienen muchos compañeros alumnos a las matemáticas, viene precisamente del estrés y la carga emocional que el maestro le pone al momento de enseñar matemáticas. Y también tengo el prejuicio de que el estrés viene de la forma en la que se enseñan las matemáticas en términos de la demanda de la formalización de la solución de los problemas, donde lo que importa es el algoritmo, importa la operación, importa el resultado, importan ese tipo de cosas, y no se ha trabajado, o no tenemos una cultura pedagógica en México de un trabajo en matemáticas más apropiado. Por ejemplo, para mí un ejemplo de muestra que es muy útil para ver muchos procesos es, por ejemplo, cuando el niño aprende a contar. El brinco de la clasificación cualitativa a la clasificación cuantitativa. Ese proceso tan sencillo a un niño de 3, 4 años pues le puede llevar 6, 7 meses. Y no pasa nada si el maestro está esperando que dé ese brinco a este niño, porque requiere de que se ordenen muchos procesos mentales y de que ese niño tenga una experiencia que se va alimentando y que vaya llegando con gusto y sin estrés a esa posibilidad de pensamiento. Cuando el maestro lo presiona para que aprenda a contar rápido, o le pone 1 y una manzanita, 2, ya le fastidió, o sea, ya está echando a perder la posibilidad matemática de ese niño para muchos años. Entonces, en este caso entiendo que hay un relevo de estrés, pero es un estrés que está generando el maestro también por la forma en la que está enseñando. Y yo creo que sí tenemos que trabajar esta cultura de cómo enseñar las matemáticas en términos de que las personas tengan gusto por hacer matemáticas, o sea, que disfruten el proceso. Porque sí entiendo que mucha gente está asustada y
tan asustada está que algunos académicos andan buscando estrategias para desasustarlos o para quitarles el prejuicio. Yo creo que eso está bien, pero también yo espero que, no sé si creo en alguna sugerencia, de que trabajemos esa parte de que la forma de que sean matemáticas es fundamental para que no nazca este prejuicio. O sea, no se dé el tiempo para que se construya, no se dé el tiempo para que el problema se resuelva, se dan problemas muy preconfigurados. O sea, hacemos un montón de errores de enseñanza matemática que resultan en que el alumno acaba diciendo, no, todo menos matemáticas. O sea, mejor no voy a carreras que no tengan que ver con esto para pasar la práctica. Sí, por eso le digo, cuando ese estudio que hicimos del ábaco, o sea, los niños ni sabían que estaban haciendo matemáticas cuando el ábaco. En este es diferente, o sea, en este no nos enfocamos en enseñar matemáticas. O sea, en este era relax, que el niño tuviera esos ejercicios de relax, le servía en cualquier área. Nosotros nada más medimos matemáticas, pero si nos vamos a otras áreas, seguramente avanzaron, y lo decíamos, ¿verdad? O sea, en varias inteligencias lograron avanzar, lograron elevar sus niveles, pero digo, porque fue lo que nosotros medimos, ¿verdad? Pero igual si a lo mejor hubiéramos visto en otras asignaturas o en otro proceso, muy seguramente también hubiéramos visto que la lectura, por ejemplo, no es lo mismo enseñar o aprender a leer y escribir bajo un sistema de presión a estar así relajados. Y yo siempre les digo, son como palomitas, hay que dejar que solas hagan esos booms, ¿verdad? Pero no, a veces sí el maestro quiere estar ahí con ellos. Les digo, pero aquí el chiste de esta investigación o el ejercicio que hicimos no tenía nada que ver con ningún área. Nosotros medimos matemáticas porque algo teníamos que medir, pero pudieron haber mejorado en otras áreas, cambiando, bajando sus niveles de estrés o el no saber manejar su cuerpo, sus emociones, les afecta en todas las áreas. Sí, se veía también en convivencia. Si lo vemos en un tema de convivencia, también logramos ver cómo el alumno ya puede convivir de una manera más sana, ¿verdad? Entonces, digo, estos ejercicios no estaban enfocados meramente a... Y no enseñamos matemáticas aquí, en este ejercicio no. Pero bueno, sí. Pero yo tengo una duda. ¿Estas estrategias tuvieron un impacto diferente a los alumnos de primer y segundo grado que en comparación a los de cuarto o quinto que ya van un poco avanzados? Me refiero a que los de primer grado pues todavía no tienen un método de enseñanza ya adaptado a ellos, y tal vez los que están más avanzados pues están como relacionados con el método de enseñanza tradicional. ¿Estuvieron todos primero y segundo? ¿Fue más fácil trabajar con ellos y aplicar estas estrategias o fue igual en todos los grados? No se vio diferencia, fíjese, cuando se aplicaron las estrategias en cuanto a como la dinámica, dice usted, ¿no? Por ejemplo, llegamos con un ejercicio de respiración, quizá los más chiquitos eran más perceptivos, sí, el grande como que se resistía un poquito más, como que le daba pena al principio, ya después se soltaron. Sí, entre más pequeños eran, más perceptivos eran a las actividades. O sea, por ejemplo, primero, ¿no? Cuando llegaron con las flautas y con guitarras y con algunos instrumentos, ellos rápidamente los agarraban y hacían ruido, o sea, no les importaba. Y los más grandes sí, ellos sí como que estaban más limitados justo por lo que dicen, ¿no? O sea, ya están en un sistema de enseñanza, ya tienen más años con ese sistema de enseñanza tradicional, entonces ya dicen, ay, si hago ruido y me regañan. O sea, sí había diferencia en cuanto a la percepción o la apertura al principio, después ya no, después ya se soltaron. ¿Alguna otra participación? Adelante. Si estas estrategias se aplicaran a alumnos más avanzados, digamos ya en secundaria y prepa, ¿cree que funcionaría igual o estarían como que en cierto rechazo, por lo que le comento, como que están acostumbrados a una forma de aprendizaje? Yo siento que sí funcionaría, no igual, o sea, sí habría más resistencia al inicio, igual como lo vimos en primaria. Pero digo, ya hicimos la comparativa con alumnos de posgrado.
O sea, son adultos. Sí hubo esa resistencia al inicio de la primera actividad, había así como que, oye, ¿ahora qué me trae, no? O sea, sí hubo, pero en la segunda sesión ya fue menos y ya después ellos mismos decían, ahí sí aplicamos el término educación holística. Y ellos sí estaban muy renuentes porque pensaban como que íbamos a traer cosas así muy raritas, ¿no? Muy esotéricas y cosas así, o sea, sí tenían esa idea. Cuando ya vieron de lo que se trataba y qué tipo de estrategias, ¿no? O sea, empezaron ellos mismos, se soltaron. Ya bailaban, cantaban y ya estaban ahí muy inmersos, vamos, en las actividades. Pero sí, o sea, digo, sí, o sea, sí tuvimos esta resistencia en alumnos de posgrado, ya son adultos, maestros, la mayoría de ellos, o sea, sí hubo así esa resistencia. Yo me imagino, ¿verdad? O sea, es una suposición, habría que ver, a lo mejor y son más abiertos, aplicándola en secundaria o preparatoria, ahí sí no hemos trabajado, pero habría que hacer el experimento, ¿verdad? En su momento. Muy bien. ¿Alguna otra participación de parte de las compañeras estudiantes? ¿Maestros? Bueno, pues si no hay más, yo creo que con esto damos por concluido este ejercicio. Me parece que ha sido una experiencia significativa en cuanto a el interés que atrae, ¿no? esta experiencia, y como bien comentaba la maestra Diana al inicio y el maestro Manuel, pues les debe dar más o menos un panorama, ¿no? Desde dónde entender la aplicación o el estar tomando un curso de investigación educativa o de estadística aplicada a la educación y todo lo que esto significa, ¿no? O sea, hay que ir integrando esas experiencias formativas a otras oportunidades de entender este proceso, ¿no? de formación. O sea, la pedagógica no les va a enseñar nada más a ser maestros, o sea, o a dar clases, sino también la intención es que desarrollen la habilidad de pensar, ¿no? En abstracto mucho de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, y pues, si no hay más, pues les agradecemos. Un aplauso para la maestra. Y les comentamos, hay que estar pendientes porque venimos con otro ejercicio que nos van a compartir otras compañeras académicas de aquí de la universidad, que estamos por definir la fecha y aquí los esperamos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias.